Bueno, empezamos la segunda clase. Esta es parte de la primera unidad y lo que vamos a ver acá es un poquito más en profundidad lo que es conjuntos parcialmente ordenados, que es una noción un poquito más fina que la de preorden, ¿sí? Entonces, esto también seguro ya lo vieron. Recordamos la definición de un conjunto parcialmente ordenado, un poset. Es un conjunto que tiene una relación llamada de orden parcial, o sea, una relación reflexiva, ¿sí? Transitiva. Y además, a diferencia de lo que teníamos antes con preorden, tenemos la antisimetría, ¿sí? O sea, antisimetría es esto, ¿no? Si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, entonces tienen que ser iguales. A tiene que ser igual a B, ¿sí? Esto es lo que hace que la noción de orden parcial sea como un poquito más intuitiva que la de preorden, ¿sí? O sea, en particular todo orden parcial, ¿sí? Es un preorden. Bien. Bueno, algunos ejemplos sencillos, pero importantes. Bueno, esto ya los mencionamos antes, ¿no? Pero el orden de la recta, ¿sí? Es un orden parcial, ¿sí? O sea, todos estos son posets. Acá tenemos números reales o cualquier subconjunto de los reales, digamos, al cual yo le restringe el orden, va a seguir siendo un orden parcial, ¿sí? Los racionales, enteros, los naturales, ¿sí? En general, cuando no aclaramos nada, digamos, si tenemos algún subconjunto de R, algún subconjunto de la recta, y lo estamos pensando como un poset, es este orden lineal. Bien, otro ejemplo muy importante, este también ya lo mencionamos, esto vamos a ver bastantes cosas sobre el conjunto de partes, ¿no? O sea, si uno tiene un conjunto X, naturalmente puede pensar en un orden parcial en el conjunto de los subconjuntos de X. ¿Sí? Este P de X es lo que se llama el conjunto de partes de X, y esto, digamos, está parcialmente ordenado por la inclusión. ¿Sí? Esto debería ser claro, digamos, si hay alguna duda, digamos, lo chequean como ejercicio, pero este es un ejemplo de los más importantes que vamos a trabajar. Bien, otro que vimos, este sería un contraejemplo. Z ordenado por divisibilidad no es un poset, ¿sí? Este es un preorden, pero no es un poset. Teníamos este problema de que, digamos, un número n y menos n, ¿sí? Es como que forman un ciclo, ¿sí? Porque n divide a menos n y menos n divide a n. Entonces se rompe la antisimetría, ¿sí? Pero bueno, esto se arregla fácil porque, digamos, si yo restringo la divisibilidad a los enteros no negativos, ahí sí, digamos, no tengo más ciclos y obtengo un poset, ¿sí? Entonces, los naturales o los enteros no negativos también pueden pensarse como un poset con ordenados por divisibilidad, ¿sí? O sea, acá ya tenemos dos formas de ordenar los naturales o los enteros no negativos, ¿sí? También sobre este ejemplo vamos a volver bastante en el curso. A ver, más ejemplos. Bien, esto es cómo construir, digamos, cómo podemos construir un orden en el producto a partir de orden en los factores, ¿sí? O sea, si yo tengo dos conjuntos ordenados A y B, ¿sí? Acá está aclarado en rojo, algo que yo frecuentemente voy a usar, digamos, cuando no haya ambigüedad, bueno, prefiero, digamos, o sea, digamos, utilizar la misma notación. Acá obviamente sí hay ambigüedad, lo que quiero decir es que cuando esa ambigüedad uno la puede resolver mirando el contexto, en lugar de recargar la notación, prefiero, bueno, utilizar la misma y que uno deduzca cuál es la notación correcta. Entonces acá estoy usando el mismo menor igual para un orden en A y para un orden en B. Obviamente estas como relaciones son distintas porque en principio los conjuntos A y B son diferentes. Pero bueno, para no confundir tanto, le ponemos el mismo menor igual, ¿sí? Bien, entonces yo tengo un orden en A, un orden en B, me quiero definir un orden en el producto y hay dos maneras de hacer eso, dos maneras más o menos naturales, ¿sí? Primero está lo que se llama el orden producto, ¿sí? El orden producto lo que hace es comparar, digamos, las dos coordenadas, ¿sí? O sea, A, B menor o igual que A', B' en el producto, sí.
digamos, las coordenadas de AB son digamos, A es más chico que A' y B es más chico que B'. O sea, tengo que comparar las dos coordenadas para poder decir que hay una precedencia acá. ¿Sí? Y la otra forma, digamos, un poquito más rara, pero tal vez más natural, es lo que se llama el orden lexicográfico. ¿Sí? El orden lexicográfico lo que hace es compara primero la primera coordenada. ¿Sí? Entonces, si A es menor que A', ya está, el par AB es menor que A'B'. Y si la primera coordenada es igual a la segunda, bueno, me fijo qué pasa con B, ¿sí? Con B y B'. ¿Sí? Acá estoy usando este símbolo, ¿sí? Que creo que no dije nada de esto, pero o sea, en general, cuando estamos hablando de orden o preorden, la intuición es como que nos lleva, estamos pensando en menor o igual, ¿sí? Digamos, la relación de menor, el tema es que no es reflexiva, ¿sí? Pero bueno, es una notación que acá es útil, ¿no? O sea, A menor que B, obviamente es A menor o igual que B, pero tienen que ser distintos, ¿sí? Esto lo traemos ahora porque no tiene mucho sentido para preorden, porque puedes tener A menor o igual que B y B menor o igual que A en un preorden, entonces ahí la notación menor no tiene sentido, pero para orden parcial sí. Entonces, bueno, esto es el orden lexicográfico, ese como el orden que tienen las palabras en el diccionario, ¿no? Bien. Bueno, esto, una pequeña definición, digamos, cuando la relación de orden es total, se dice que uno tiene un orden total. Si un orden total, uno puede comparar dos elementos arbitrarios A y B, siempre o A es menor o igual que B, o B es menor o igual que A. ¿Sí? A veces eso se llama orden lineal, porque es como que uno le da la idea de que los elementos uno los puede poner sobre una línea. Bien, entonces seguimos un poquito con el ejemplo este del orden producto. Si yo agrego la hipótesis de que los órdenes en A y en B son totales, bueno, ¿qué pasa con los órdenes en el producto? ¿Sí? En principio acá el orden léxico, o sea, si el orden es total en A y en B, entonces en el producto, con el orden lexicográfico voy a obtener un orden total. ¿Sí? Si yo tengo dos pares, siempre los voy a poder comparar. ¿Sí? Esto lo piensan un segundo o lo hacen como ejercicio. ¿Sí? Entonces, el orden lexicográfico es total si cada orden, el orden de cada factor es total, obviamente. ¿Sí? Pero bueno, es como en las palabras en el diccionario uno las puede comparar a todas, ¿no? Todas las podemos ordenar. Con el orden producto no pasa lo mismo, ¿sí? Obviamente acá este ejemplo es medio trivial, lo podemos pensar en el orden usual de los enteros, ¿sí? El 1, 2, ¿sí? No lo puedo comparar con el 2, 1. Si miro las dos coordenadas, es como que no digo, ninguno, o sea, estos no están ordenados, ¿sí? Entonces como que en algún sentido el orden lexicográfico es más natural que el orden producto, porque preserva una propiedad buena, ¿sí? La propiedad de orden total de los factores la preserva el orden lexicográfico. Bien. Bueno, acá también una observación pequeña de algunas nociones que uno tiene definidas para preorden y obviamente también las tenemos para orden parcial, pero como que brillan más en este contexto, ¿no? O sea, primero, máximos y mínimos teníamos definidos en preórdenes, ¿sí? Pero podía no haber unicidad, ¿sí? Entonces, para un poset, ¿sí? Si existe el máximo o si existe el mínimo, tiene que ser único, ¿sí? Y después también teníamos la definición de elemento maximal en un preorden, era un poco, digamos, como extraño, o sea, que como que nadie le ganaba, y acá uno la podría reescribir esta es la definición usual de elemento maximal para un orden parcial, por si no les suena, pero bueno, sería A es un elemento maximal, digamos, si cada vez que yo tengo A menor o igual que X, bueno, ese X tiene que ser igual a A, ¿sí?
Entonces, acá está dibujado un poco estas situaciones, ¿no? O sea, acá en el primer dibujo tendríamos en un preorden una situación con dos máximos, ¿sí? Porque acá es como que tengo un ciclo entre estos dos, pero bueno, estos dos que están acá arriba le ganan a todos, ¿sí? Si yo saco ese ciclo y miro como el mismo dibujito, acá me quedarían, no tendría máximo el poset serían dos maximales, ¿sí? Y el último dibujo es como qué pinta tiene usualmente en un poset un máximo, ¿sí? Es como un vértice ahí arriba, es como que todas las flechas terminan ahí arriba y hay uno solo. Bien, a ver un ejemplito. Como un ejemplo medio teórico, ¿sí? Y cómo esto sería básicamente como si uno tiene un preorden, ¿sí? Que no es un orden parcial, cómo tenemos que hacer para arreglarlos y obtener efectivamente un orden parcial y que digamos sea lo más parecido al preorden que teníamos. O sea, obviamente que esa información de orden, de jerarquías, más o menos la podamos ver en el nuevo POSIT, ¿sí? Porque siempre uno podría construirse un POSIT, digamos, totalmente distinto que pierda toda la información que yo ya tenía. Obviamente, esto es en un sentido, digamos, un poco más fino, ¿no? O sea, preservando la máxima información posible. Entonces, empezamos con un preorden, ¿sí? Tenemos A menor o igual a un conjunto preordenado, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer, el problema, digamos, es que podría yo tener ciclos, ¿sí? Entonces, los puntos o los elementos de A, ¿sí? Que me dan loops, los pego, los identifico. Eso es definir una relación de equivalencia. Digamos que dos elementos son equivalentes, A y B, ¿sí? A es menor o igual que B y B es menor o igual que A. Eso, uno identifica los ciclos en el grafo, ¿sí? Ahora eso lo voy a pensar como el mismo punto, ¿sí? Como ejercicio, chequeen que esto es una relación de equivalencia, ¿sí? Entonces, si recuerdan de la clase pasada lo que es el conjunto cociente, lo que yo puedo hacer ahora es definir un orden en el cociente, ¿sí? Pero más específicamente, el orden que yo ya tengo en A lo puedo bajar al cociente. ¿Qué significa eso? Que esto es una buena definición. O sea, yo puedo declarar, digamos, la clase de A es menor o igual que la clase de B, ¿sí? Sí, solo si A es menor o igual que B, arriba, ¿sí? en A, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver que que la definición es buena, ¿sí? Entonces, pero bueno, digamos, eso es fácil de ver, digamos, si yo esto lo dejo bastante como ejercicio, pero digamos, si A es menor, lo que habría que chequear para ver que esto es una buena definición esto pasa muchas veces en la materia, ¿no? Chequear buena definición en el conjunto cociente de una relación de equivalencia. Si miramos bien, acá lo que yo estoy, digamos, esta notación puede confundir un poco A barra, es en realidad la clase de equivalencia de A, ¿sí? Y acá viven muchos elementos, viven todos los elementos que están relacionados con A, ¿sí? Entonces lo que yo estoy haciendo acá, si bien estoy usando la misma letra, este A que aparece acá a la derecha es un representante, ¿sí? O un elemento de esa clase de equivalencia, y yo podría haber elegido otro, ¿sí? Para compararlo con un representante de la clase de equivalencia de B, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que asegurar es que si yo elegía otros elementos, la comparación era la misma. O sea que si yo tengo otro elemento en la clase de A, sería una prima que está relacionado con A, ¿sí? Un elemento en la clase de B es otro B' relacionado con B. Entonces tengo que ver, ¿sí? Que si A es menor o igual que B, A' está relacionado con A, B' está relacionado con B, entonces A' también es menor o igual que B', ¿sí? O sea que chequear esta condición lo voy a poder hacer siempre de la misma forma, ¿sí? Entonces hay que verificar la buena definición, la reflexividad y transitividad un poco más, digamos, es bastante fácil. Y después fíjense que ahora
esta relación sí es antisimétrica en el cociente, ¿sí? Entonces la idea es muy sencilla. Todos los puntos que me dan ciclos los pego y utilizo el mismo orden que ya tenía antes, ¿sí? Tengo que ver que eso, digamos, sí, digamos, sigue teniendo las propiedades de un preorden y ahora tiene la propiedad adicional de antisimetría, pero bueno, es como que lo que es medio obvio hacer es lo que funciona. Bueno, acá una última propiedad. Esto todavía no definí lo que es un morfismo de orden, pero digamos, creo que en la introducción a la materia lo dijimos informalmente, son las funciones que preservan el orden, ¿sí? Entonces la proyección al cociente de A en el conjunto de clase de equivalencia, como la estamos definiendo acá por definición, preserva el orden, ¿sí? O sea, A es menor o igual que B, ¿sí? Solo si la clase de A es menor o igual que la clase de B. ¿Sí? Morfismo de orden, de una forma rápida de decirlo, es que es una función creciente. Bien, esta construcción a veces da cosas interesantes, a veces no. ¿Sí? Es el tema que tiene, es como que una construcción teórica que la podemos hacer siempre, pero veamos qué pasa en algunos casos especiales, ¿sí? Entonces, esto ya lo vimos como ejemplo, lo mencionamos como ejemplo de esta construcción. Si uno tiene los enteros ordenados por divisibilidad, ¿sí? Y aplicamos, eso es un preorden, y aplicamos la construcción anterior para obtener un orden parcial, lo que obtenemos, esto también, acá estoy usando una definición que todavía no di, pero es como que es el mismo orden de los enteros no negativos con la relación de divisibilidad, ¿sí? Intuitivamente esto debería ser claro, ¿no? O sea, lo que yo tengo que hacer es identificar los loops, ¿sí? Pero los loops para la divisibilidad, digamos, son un elemento de z, forma un ciclo con el elemento cambiado de signo, ¿sí? O sea que en particular siempre me puedo quedar con el que es no negativo, ¿sí? Ahí es como que veo que las clases de equivalencia las puedo representar por los enteros no negativos, y ahí la relación es la misma, es la de divisibilidad usual, ¿sí? Lo que pasa es que ahora ya me queda un poset, no solo un preorden. Bueno, el ejemplo este que vimos es interesante, y ahora les muestro uno que por ahí no es tan interesante. Acá uno tiene, recuerden, ¿no? Una relación de equivalencia en particular es un preorden, ¿sí? Entonces pensamos a un conjunto X con una relación de equivalencia, lo pensamos como un conjunto preordenado, ¿sí? En general esto no es un orden parcial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo a esto lo trato de arreglar con la construcción que vimos para que me quede un poset, ¿sí? Bueno, no obtengo nada interesante porque, digamos, lo que yo tengo que hacer es identificar los loops, ¿sí? Los loops son los elementos que están relacionados, pero si la relación es de equivalencia, los elementos, digamos, a ver, en general los loops no son los elementos que están relacionados, sino son los, digamos, A menor igual que B y B menor igual que A, ¿sí? Pero para el caso de una relación de equivalencia me van a quedar las clases de equivalencia, ¿sí? Y ahora lo que tengo que hacer con la notación que estábamos usando es bajar la equivalencia al cociente, ¿sí? Pero si bajo la equivalencia al cociente, como las clases de equivalencia o bien son iguales o bien son disjuntas, ¿sí? La relación que me queda es la relación de igualdad, ¿sí? O sea, es como que está bien, es un poset, pero no, ningún elemento se puede comparar con ningún otro elemento, salvo con sí mismo, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo con un preorden que es una relación de equivalencia, lo que obtengo, digamos, con esta construcción es el conjunto cociente, ¿sí? Y sin ninguna relación, porque bueno, está bien, la igualdad es digamos, es una relación de orden parcial, pero es una relación que no me da ninguna información adicional, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, algunas definiciones que también repasamos, por si no todos la tienen fresca, digamos, son las nociones de cadenas y anticadenas, que están un poco relacionadas con orden total, ¿sí? Y algunas hay como una especie de dualidad. Bueno,
A ver, ¿qué sería una cadena? Sí, o sea, las cadenas es como que uno las tiene que pensar, es como que hay tengo un poset fijo, ¿sí? En este caso le llamo A menor o igual, y miro subconjuntos, y es como que miro cómo es el orden heredado en esos subconjuntos, ¿sí? Entonces, si X es un subconjunto de A, ¿sí? X se dice una cadena si el orden es total, ¿sí? O sea, los elementos de la cadena, yo agarro dos ahí, los puedo comparar, ¿sí? Quizá no en A, pero en X sí. Acá este ejemplo no es muy iluminador, digamos. En R el orden es total, así que no tiene mucho sentido esto por ahora, ¿sí? Bueno, una anticadena, ¿sí? Es como en algún sentido lo opuesto. Digamos, yo tengo dos elementos en X y no son comparables, ¿sí? O sea, si X y están en X y X es menor o igual que Y, bueno, son el mismo elemento, ¿sí? Entonces, como que cuando yo restringo el orden de A X, si lo que tengo es una anticadena, ese orden es la igualdad, ¿sí? Entonces, eh, esas dos nociones están como ahí un poco en las antípodas, ¿no? O sea, en una cadena acá tenemos los puntos, me estarían ejemplificando el poset, ¿sí? Yo me quedo con el subconjunto de puntos rojos, ¿sí? Esto me forma una cadena, ¿sí? Fíjense, están los cuatro están alineados, ¿sí? Y estos dos azules me forman una anticadena, ¿sí? Estos no se pueden comparar, ¿sí? Entonces es como que cuando yo miro la anticadena me quedan discretas como puntos sueltos que no puedo comparar, y en la anticadena como que me quedan estas especies de líneas, de órdenes lineales. Bien, lo deben haber visto todos, supongo. Los diagramas de Hasse es parecido a lo que estamos usando para dibujarlo, ¿sí? Estos son más útiles para, digamos, se podría pensar para posets infinitos, ¿sí? A veces no existen, a veces sí, pero en general sirven para cuando uno tiene un conjunto finito, ¿sí? Con alguna relación de orden parcial. Entonces, ¿cómo se dibuja el diagrama de Hasse? Es como que uno empieza a dibujarlo desde abajo, ¿sí? Por ahí es más común, digamos, ver las instrucciones para usando el menor, ¿sí? O sea, es como que si tengo que A es menor o igual que B, están como en distintos niveles del diagrama de Hasse, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es como empiezo desde abajo y voy subiendo, ¿sí? Y pongo una línea entre un elemento A y un elemento B, ¿sí? B es más grande que A y no hay ningún elemento en el medio, ¿sí? En general yo lo estaba haciendo con flechas, pero como los diagramas de Hasse se dibujan de abajo para arriba, ya por ahí la punta de la flecha es superflua, porque uno ya sabe que lo de arriba le gana a lo de abajo, ¿sí? Este ejemplo clásico, si tenemos partes de tres elementos ordenados por inclusión, bueno, digamos, acá en este caso hay mínimo, ¿no? O sea, de paso mostramos este ejemplo para aclarar una cosa de que podría prestarse a confusión. O sea, el vacío siempre es un subconjunto, ¿sí? De cualquier conjunto, ¿sí? Entonces el vacío está en partes de X y Z, en partes de cualquier cosa, de hecho. Después, en el siguiente nivel tenemos esto que se saben llamar los átomos, ¿sí? Entonces serían los subconjuntos que contienen al vacío pero no hay nada en el medio, ¿sí? Entonces serían los conjuntos con un elemento, ¿sí? Nivel de arriba serían conjuntos con dos elementos, y por último conjuntos con tres elementos, que esto es el conjunto total, ¿sí? Entonces acá desde abajo tengo flechas para todos lados, ¿sí? Ahora desde X tengo una raya para XY, XZ, pero para este no, y bueno, lo mismo con estos otros acá. Y acá finalmente con este tengo estas tres rayitas que convergen al mismo, porque en este caso esto es un máximo, ¿sí? Obviamente podría no haber máximo en general y no todas las flechas van a ir a parar ahí. A ver, otro ejemplo. Un poquito más
más complejo, pero igualmente se entiende bien. Acá estamos ordenando los enteros, digamos, acá este lo habíamos visto con los enteros no negativos, pero acá por simplicidad digamos, nos quedamos hasta 10, digamos, porque si no, no podemos dibujar algo infinito, ¿sí? Aunque tendría algún sentido un diagrama de Hasse teórico para los enteros no negativos ordenados por divisibilidad. Para verlo mejor lo hacemos con esto, ¿sí? Entonces acá también hay mínimo. El mínimo es el 1, que divide a todos los elementos en este conjunto, ¿sí? Y voy subiendo, ¿sí? Entonces en este caso, para la relación de divisibilidad, ¿sí? Es como que el nivel en el diagrama de Hasse donde están me dice la cantidad de factores primos que tiene un número, ¿sí? Entonces por eso en el siguiente nivel, o sea, el 1 no es producto de primos, pero los que se llaman los átomos, en el primer nivel, empezando desde abajo, me aparecen todos los números primos que estén en este conjunto, ¿sí? Si yo lo hiciera para todos los naturales, en esta fila tendría todos los números primos, ¿sí? Y bueno, obviamente habría infinitos. Y ahí van subiendo, ¿sí? El nivel de arriba, acá tengo 4, 6, 10 y 9, son productos de dos primos. Y por lo menos como yo los dibujo, yo el 8 lo tengo que poner como en un nivel más, como el tercero, ¿sí? Tenemos 0, 1, 2, 3, porque 8 es 2 al cubo. Y arriba de todo, finalmente, el 0, ¿sí? Que es como el máximo para la divisibilidad, ¿sí? Entonces, bueno, acá me doy cuenta que lo estoy nombrando al revés, pero bueno, acá la primera fila, ¿sí? Está pensado desde arriba, ¿sí? Y la última es el mínimo, ¿sí? Yo lo estaba mencionando al revés como las primeras que dibujaba, pero bueno, esto obviamente se entiende bien, ¿sí? En la fila, estos que aparecen acá, que en este caso son los primos, estos se llaman los átomos, ¿sí? Uno los puede ver a los átomos en un diagrama de Hasse. Los átomos son como un invariante de un orden parcial, ¿sí? Son esos elementos que como que no son minimales, ¿sí? Tienen algo por debajo, pero nada en el medio, ¿sí? Y bueno, algo que es una especie de obviedad, por lo menos para poset finitos, siempre tenemos elementos maximales o minimales, ¿sí? Es como que eso lo vemos en la primera y en la última fila de los diagramas de Hasse, ¿sí? Todo lo que me aparezca acá abajo es minimal, y los que me aparezcan acá arriba de todos, ¿sí? Digamos, los elementos del conjunto a partir de los cuales ya no pongo ninguna línea son, bueno, maximales, ¿sí? Bueno, acá vamos a hacer como un pequeño comentario. Esto es... no vamos a volver mucho sobre esto, pero esta propiedad tan obvia, digamos, para poset finitos, ya si yo trabajo con conjuntos infinitos, cambia, digamos, rotundamente, se vuelve algo como muy, muy complicado. Entonces, ¿cómo es un poco la situación para posets infinitos en lo que hace a elementos maximales o minimales? Entonces, acá está este resultado que se conoce como el lema de Zorn, no sé si les suena, pero lo que dice es que si uno tiene un conjunto parcialmente ordenado no vacío, ¿sí? Hay que pedir algo más, ¿sí? Porque ahora podría ser infinitos, o sea, tal que toda cadena no vacía tiene una cota superior, ¿sí? Entonces existen elementos maximales, ¿sí? Esto es lo que se llama lema de Zorn, ¿sí? Esto es una cosa como bastante, una herramienta sofisticada, ¿sí? Y si uno está pensando en conjuntos finitos, esto es una cosa obvia, ¿sí? Pero esto es para trabajar con conjuntos infinitos, ¿sí? Este es un enunciado, se usa mucho en álgebra abstracta, ¿sí? Y la peculiaridad que tiene es que es como que no es un teorema, ¿no? En el sentido de que es equivalente a uno de los axiomas que tenemos en la matemática clásica, que son los axiomas de la teoría de conjunto, ¿sí? Con, digamos, ahí uno tiene una cosa que se llama el axioma de elección,
¿sí? No voy a hablar de esto acá en esta clase, pero bueno, si le interesa después lo podemos charlar en alguna consulta, ¿sí? El lema de Zorn es equivalente a ese axioma, ¿sí? Y la idea intuitiva es que esto es como que sirve para hacer pruebas por inducción, ¿sí? Pero cuando estoy trabajando, digamos, quiero probar como afirmaciones que están indexadas por un conjunto infinito que tiene cardinalidad más grande que los naturales. ¿Sí? O sea, cuando no puedo hacer inducción sobre los naturales porque tengo demasiados elementos, bueno, en general esto es lo que se usa. ¿Sí? A veces sirve, a veces no sirve, pero es como que es lo que se llama inducción transfinita. ¿Sí? Entonces, esto también no hace falta que esto se lo aprendan con todo detalle, es suficientemente sencillo, pero veamos un ejemplo de cómo se hace esta inducción transfinita, ¿sí? En esta versión que es la versión de el lema de Zorn, ¿sí? O sea, es como que en lugar de hacer lo parecido al principio de inducción, tenemos otra forma de trabajar, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar, ¿sí? Entonces vamos a tratar de probar este teorema, que muy sencillo, dice todo espacio vectorial tiene una base, ¿sí? ¿Qué es una base? Una base de un espacio vectorial es un subconjunto linealmente independiente que genera todo el espacio, ¿sí? Acá, cuando uno piensa en espacios vectoriales que, digamos, que no son de dimensión finita, cambia un poco. En realidad no cambia nada, pero por ahí uno se puede confundir lo que es la definición de generar y la definición de linealmente independiente. O sea, que un subconjunto genere un espacio vectorial significa que cualquier vector en B uno lo puede escribir como una combinación lineal de elementos en ese subconjunto de generadores, ¿sí? Las combinaciones lineales son agarrar esos vectores, multiplicarlos por escalares y sumarlos, ¿sí? Obviamente lo que yo estoy haciendo es sumar una cantidad finita de vectores. No tiene sentido en un espacio vectorial hablar de sumas infinitas, ¿sí? Entonces, lo mismo. Para linealmente independiente, un subconjunto es linealmente independiente si cada vez que yo escribo una combinación lineal de elementos en ese subconjunto y esa combinación lineal me da igual a 0, los coeficientes tienen que ser todos iguales a 0, ¿sí? Obviamente esa combinación lineal es finita, porque no puedo sumar infinitos elementos, ¿sí? Entonces, es como que la dimensión puede ser infinita, pero lo que, digamos, cuando uno quiere generar, solo tiene permitido sumar una cantidad finita de elementos. Y para chequear independencia lineal también lo hace con subconjuntos finitos de los generadores. Entonces, veamos un poquito la idea de esta prueba, ¿sí? Bueno, en principio este teorema uno ya cuando ve álgebra lineal lo prueba para dimensión finita, ¿sí? Y ahí es como es fácil, ¿no? Es simplemente si tu espacio vectorial es finitamente generado, ¿sí? Te puedes tomar una familia de generadores, o sea, una cantidad finita, hay una cantidad finita de vectores en B que te generan todo el espacio, y en esa familia te quedas con un subconjunto linealmente independiente maximal. O sea, agarras un vector, si eso es LI ya está, si no, hay otro que es LI con él, y en algún momento eso te genera todo, y es como que no, digamos, no puedes seguir agregando vectores y seguir teniendo cosas LI. Si en algún momento se vuelve linealmente dependiente. Esa es la prueba de lineal, que yo no la voy a hacer acá. Pero bueno, ¿cómo trabajamos en el caso infinito? ¿Sí? Bueno, acá hay un conjunto parcialmente ordenado que aparece naturalmente, ¿sí? Entonces yo me puedo formar este conjunto L, que serían todos los subconjuntos de B que son linealmente independientes, ¿sí? Entonces esto, digamos, los subconjuntos LI de B está contenido en partes de B y por lo tanto está ordenado por inclusión, ¿sí? Ese es un orden parcial, ¿sí? No es un orden total, ¿sí? Estoy mirando todos los subconjuntos LI. Lo que yo quiero es una base, un subconjunto LI que genere, ¿sí? O sea que me tengo que buscar un subconjunto acá como lo más grande posible, ¿sí? Y esperar que eso ya me genere todo.
Entonces lo que estoy buscando es obviamente un elemento maximal para L. Entonces vamos a usar son. ¿Sí? Que tenía que chequear primero que L fuera no vacío. ¿Sí? Acá para chequear que L es no vacío, esto es medio de rutina, el conjunto vacío, ¿sí? Esto truquito, ¿no? Digamos, el conjunto vacío es por definición linealmente independiente, entonces L es no vacío, ¿sí? Pues el vacío está en L. Después, lo siguiente es había que chequear esa condición sobre las cadenas. Entonces había que ver que si yo tengo una cadena en L, ¿sí? Esa cadena tiene cota superior, ¿sí? Entonces una cadena son subconjuntos, en este caso una cadena son subconjuntos, está formada por subconjuntos de B corta, ¿sí? Linealmente independiente, pero es una cadena, o sea, como que si yo agarro dos, yo sé que uno contiene al otro, ¿sí? o viceversa, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo tengo conjuntos, es como que uno puede pensar que son conjuntos linealmente independientes, pero cada vez más grandes, ¿sí? Como hay, digamos, como que si yo tengo uno, está contenido en uno más grande de la familia, lo que puedo hacer es tomar la unión de eso, ¿sí? Esto ahora lo vamos a probar, pero es como que cuando yo hago la unión de una cadena, ¿sí? Eso me vuelve a dar un elemento de L, ¿sí? O sea, la unión de una cadena es un conjunto linealmente independiente, ¿sí? Esto es falso si yo no tuviera una cadena, ¿sí? Yo puedo tener dos conjuntos LI, ¿sí? Y que, digamos, hago la unión y sea linealmente dependiente, ¿sí? Pero si están encadenados, no. Entonces, ¿cómo probamos eso? Bueno, esto no lo voy a hacer con muchos detalles, pero les dejo la idea, ¿sí? Entonces, si yo tengo K elementos acá en la unión de la cadena, ¿sí? B1, BK, ¿sí? Lo que quiero ver es que digamos que la unión es linealmente independiente. Claro, lo que agarro son K elementos y supongo que tengo una combinación lineal nula, ¿sí? Entonces A1 por B1 más AK por BK es igual a 0, ¿sí? ¿Qué pasa? Cada uno de estos vectores vive en un elemento, digamos, de C, ¿sí? O sea, C es la cadena, entonces C está formado por conjuntos LI, ¿sí? Entonces cada uno de estos vectores B sub I está en un C sub I de C, de esta C cursiva, y este C sub I es LI, ¿sí? Ahora, yo tengo, para hacer la combinación lineal, yo, digamos, solamente tengo permitido trabajar con cantidad finitas de vectores, entonces trabajé con K, ¿sí? Entonces, yo tengo los índices, tengo, digamos, el índice, el B sub 1, el B sub 2, así hasta el B sub K, ¿sí? Y cada uno de estos están en uno de estos C sub I, ¿sí? Pero C es una cadena, entonces esos C sub I están ordenados linealmente, o sea que hay alguno que es el más grande de todos, ¿sí? Lo llamo ese índice I0, ¿sí? Entonces estos C sub I están todos contenidos en algún C sub I0, y eso significa que todos estos vectores B1 hasta B sub K viven en ese C sub I0. Y ese C sub I0 es linealmente independiente, entonces los coeficientes tienen que ser 0, ¿sí? Entonces todos los vectores están en un mismo C sub I, y por lo tanto ahí yo ya sé chequear esta independencia lineal, ¿sí? Como todos viven en un conjunto LI, los coeficientes tienen que ser todos ceros, y por ende la unión de la cadena es un conjunto LI, ¿sí? Entonces por el lema de Zorn ya chequeé todas las hipótesis, sé que existe un conjunto B, que es un conjunto linealmente independiente y además es maximal, ¿sí? No está contenido en ningún conjunto LI más grande, ¿sí? Entonces, para chequear que ese B, esa es la base que estoy buscando, ¿sí? Lo que tengo que chequear es que genera, ¿sí? Entonces esto ya es como estándar, ¿no? O sea, si ese conjunto B larga no genera todo B, significa que hay un vector que no es combinación lineal de los elementos de B, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si a ese vector yo se lo agrego a B, como este B chiquita no es combinación lineal de elementos acá, este conjunto debería ser LI, pero eso es una contradicción porque B era maximal, ¿sí? O sea, B no puede estar contenido propiamente en ningún conjunto LI, ¿sí? Entonces, por lo tanto, llegué a una contradicción, o sea, B
no solamente era LI maximal, sino que además genera y por lo tanto es una base. ¿Sí? Esto obviamente puede ser un poco confuso. En álgebra abstracta uno después se acostumbra a trabajar así, y esto es como un método estándar, ¿sí? Pero bueno, el ejemplo, para ser no trivial, tenía que ser un poquito más complicado. Bien. Digamos, para que no quede ahí, digamos, este teorema nos sirve para encontrar una aplicación que esto es un problema que yo les había dejado en la introducción también, ¿no? O sea, había que pensar en las funciones de R en R que preserven la suma, ¿sí? Pero solamente la suma, no hace falta que preserven nada más, ¿sí? Y digamos, les pedía un ejemplo de una que no sea lineal, ¿sí? Obviamente, si uno agrega hipótesis adicionales, ¿sí? Por ejemplo, que f sea una transformación lineal, tiene que ser de esta forma, o si f es continua, también tiene que ser lineal. Entonces hay que pensar un ejemplo un poco más raro, ¿sí? Y acá podemos usar este teorema de la base de Hamel, ¿sí? Fíjense cómo, ¿sí? Esto ya no es tan complicado como lo que vimos recién, pero traten de seguirlo porque después cuando veamos grupo, ¿sí? Es como bastantes cosas parecidas. Entonces, una función que preserva la suma, empecemos a ver qué propiedades puede tener, ¿sí? En principio, si preserva la suma, tiene que mandar el 0 al 0, ¿sí? Esto es fácil, a 0 lo escribo como 0 más 0, y como f saca la suma afuera, me queda f de 0 más f de 0 igual a f de 0. Entonces, f de 0 tiene que ser 0. ¿Sí? No hace falta, digamos, solo de esta propiedad ya sale eso. Después, como sé que el 0 va al 0, ¿sí? Yo sé que f saca los signos, ¿sí? Porque al 0 lo puedo escribir como x menos x, ¿sí? Pero bueno, la resta es sumar el opuesto. Entonces, digamos, esto me dice que f de x más f de menos x es igual a 0, ¿sí? Y por lo tanto f de menos x tiene que ser menos f de x, ¿sí? Entonces, otra propiedad que tenemos, f saca los signos afuera, ¿sí? Entonces, cuando veamos grupos va a ser una cosa medio elemental, digamos, pero bueno, acá sin usar eso hay que hacer esta mínima cuenta. Bueno, algo parecido, digamos, f saca los naturales afuera, ¿sí? Porque, digamos, si yo estoy, digamos, f de n por x, yo puedo pensar que es sumar x n veces. Entonces, todas esas sumas van a salir afuera, entonces esto va a ser f de x más f de x n veces. O sea, f de n por x es n por f de x. ¿Sí? O sea, es como que esto no puedo probar que es lineal porque no saco multiplicando cualquier escalar, pero por lo menos los naturales los saco, ¿sí? Y también puedo sacar todos los racionales, puedo hacer algo parecido, o sea, con f de x, escribirlo como la suma de x sobre n veces, ¿sí? Entonces f de x es n por f de x sobre n, o lo que es lo mismo, f de x sobre n es 1 sobre n por f de x, ¿sí? O sea, esto es f de acá adentro, pongo x sobre n, ¿sí? Entonces, yo ya sé que, digamos, saco si estoy multiplicando por un natural sale afuera, si estoy dividiendo por un natural sale afuera, y también saco el signo afuera, entonces f de x multiplicado por cualquier racional saca el racional afuera, ¿sí? Entonces, esto lo que yo tengo acá es que f es lo que se llama un morfismo Q-lineal, ¿sí? O es una transformación lineal de R en R, pero pensando a R como un espacio vectorial sobre los racionales, ¿sí? O sea, recuerden la definición de transformación lineal, preserva la suma, obviamente esto por hipótesis, y saca los escalares afuera, ¿sí? Pero los únicos escalares que yo puedo asegurar que saco afuera son los escalares de Q, ¿sí? Entonces es una transformación Q-lineal, ¿sí? Pero bueno, R es un espacio vectorial sobre Q, y lo que puedo hacer ahora es escribir los elementos de R
como combinación lineal, o sea, puedo tomar una base de R como Q espacio vectorial, ¿sí? Obviamente eso yo sé que existe por el teorema que vimos recién, ¿sí? No es que pueda dar una explícitamente, ¿sí? Entonces tenemos una base para trabajar, pero bueno, no sabemos muy bien cómo la construimos, pero no importa, porque ya con eso puedo decir, puedo construir una función de estas, ¿sí? Fíjense, digamos, esta base B, digamos, cuando tenemos algo muy grande, una cosa usual es como indexar los elementos de B. Parece medio trivial, pero después para escribir es más cómodo. Indexo los elementos de B por B mismo, ¿sí? Entonces, los elementos de B los estoy llamando B larga minúscula, ¿sí? Y los coeficientes de X en esa base los estoy llamando X sub B, ¿sí? O sea, el elemento B, digamos, X es una combinación lineal de estos elementos acá, ¿sí? Estos son los coeficientes y los índices son todos, ¿sí? Acá hay que aclarar que como las combinaciones lineales tienen que ser finitas porque si no, no tiene sentido. Es como que en realidad todos estos xb son 0, salvo una cantidad finita, ¿sí? Pero bueno, ahí yo me puedo definir esta función, ¿sí? Por ejemplo, la función que, o sea, fijo un elemento de B, fijo un elemento de la base, y lo que hago es me fijo cuál es la coordenada de X con respecto a ese elemento de la base, ¿sí? F de X me devuelve esa coordenada, ¿sí? Es como una proyección sobre una coordenada. Las proyecciones siempre son transformaciones lineales, por más que el espacio sea de dimensión infinita, eso es algo lineal, o sea que satisface esto de f de x más y es f de x más f de y. Entonces ahí me construí algo q-lineal que obviamente, no sé si es, digamos, por lo menos no es difícil, si no es obvio lo chequean como ejercicio, pero no es una función lineal de esta. Sí, esto es obvio, por ejemplo, para ver que f no es de la forma c por x, digamos, si c, digamos, estas funciones lineales, digamos, son biyectivas salvo que c sea igual a 0, ¿sí? Esta función es no nula, como podemos verlo por la definición, pero no es inyectiva, ¿sí? Porque las cosas que tengan coordenada 0 con respecto al elemento b0, digamos, van a parar al 0, ¿sí? Entonces ahí ya estas funciones no son inyectivas. Pero bueno, lo escriben bien como ejercicio, ¿sí? Entonces pudimos, digamos, encontrar una función que satisfaga esta propiedad, ¿sí? Acá después ya uno puede debatir si realmente estoy construyendo o no, porque la base no la puedo dar explícitamente, sino que simplemente sé que existe, pero bueno, ese es también un debate para otro momento. Bien. Morfismos de posets, ¿sí? Esto también ya lo charlamos informalmente, ¿sí? Entonces, los morfismos de posets son como las funciones que respetan el orden, ¿sí? En general vamos a pensar en las funciones crecientes, pero bueno, también uno puede imaginarse, ¿no?, que una función decreciente de alguna forma está respetando el orden, ¿no? O sea, digamos, tiene sentido trabajar con lo que se llaman antimorfismos, ¿sí? Pero bueno, unas funciones crecientes, ¿sí? X menor o igual que y implica f de x menor o igual que f de y es decreciente si da vuelta el orden, o sea, x menor o igual que y implica f de y menor o igual que f de x. Una cosa interesante es que esto hay que compararlo con otras categorías para como tener un poco la intuición de por qué esto es raro, pero bueno, si todavía no estamos en ese punto, yo se los menciono, ¿sí? Uno puede tener una función creciente, ¿sí? Un morfismo de orden que además sea como una biyección entre A y B, pero que no sea, digamos, un isomorfismo de orden. No les definí todavía isomorfismo, pero es como que los órdenes sean como sustancialmente distintos, ¿sí? O sea, ahora vamos a ver que es lo mismo que decir que f preserva el orden yendo de A a B,
pero si yo vuelvo con la inversa de f, el orden no se preserva, se rompe. ¿Sí? Eso es una cosa medio, una propiedad un poco rara, ¿sí? Pero bueno, puede pasar. Ahora vamos a ver un ejemplito. Claro, la definición que me faltaba recién es la de isomorfismo de orden, ¿sí? Entonces, intuitivamente, digamos, dos posets son isomorfos, sí, es como que los elementos están o sea, el orden es igual, no sé, si quieren pensar como en un orden, piensen en el grafo del orden, ¿sí? En el diagrama de Hasse, es como que, digamos, esa estructura de orden es la misma, la forma en la que se ramifican. Pero bueno, quizás los elementos se llaman de otra manera, ¿sí? Eso es lo que se llama un isomorfismo, ¿sí? O sea, es una función biyectiva, ¿sí? Que copia el orden de A en el orden de B. O sea que si X es menor o igual que Y en A, eso es lo mismo, sí, solo si f de X es menor o igual a f de Y en B, ¿sí? O sea, el orden es el mismo, ¿sí? Y un anti-isomorfismo de orden, similar, ¿no? O sea, es como que el menor igual pasa al mayor igual. O sea, X es menor o igual que Y, sí, solo si f de Y es menor o igual que f de X. Como ejercicio, chequen que f es un isomorfismo, ¿sí? Si solo si f y f a la menos 1 son morfismo de orden, o digamos, o son las dos crecientes, ¿sí? O sea, digamos, tanto f como la inversa preservan el orden. Bien, y acá este ejemplo es relativamente sencillo, pero es interesante. Acá tenemos el orden, digamos, en los naturales tenemos el orden de divisibilidad y el orden usual, ¿sí? El orden lineal. Fíjense que saqué el 0, porque si no, no va a funcionar el ejemplo. Pero la función identidad, ¿sí? De n en n es un morfismo de orden, ¿sí? En este orden, ¿sí? O sea, de divisibilidad a orden lineal, ¿sí? Obviamente, si A divide a B, A no, digamos, es menor o igual que B, ¿sí? No puede ser más grande. Entonces, como que es divisibilidad implica que están ordenados en el orden lineal, ¿sí? Pero la inversa no es un morfismo, ¿sí? O sea, la inversa como función de la identidad es ella misma, pero lo estamos pensando con la estructura adicional de orden. Entonces la inversa ahora va del orden lineal en el orden de divisibilidad, ¿sí? Y, ejemplo sencillo, 2 menor o igual que 3, pero estos elementos no están relacionados, ¿sí? O sea, 2 no divide a 3 y 3 tampoco divide a 2, ¿sí? Entonces acá tenemos una función biyectiva creciente, pero que no es isomorfismo de orden, ¿sí? Esto, digamos, hay muchas formas de verlo. Digamos, los órdenes no son isomorfos. Uno puede chequear algún invariante sencillo, ¿sí? Por ejemplo, el orden lineal es un orden total en los naturales, ¿sí? Pero el orden de divisibilidad es un orden parcial que no es un orden total, ¿sí? Entonces, no solo que la identidad no es un isomorfismo de orden, sino que no hay ningún isomorfismo de orden entre estas dos cosas, ¿sí? O sea, son órdenes sustancialmente distintos. Bien, esto esto está escrito acá, pero esto ya lo dijimos hace un rato, ¿sí? O sea, bueno, bien, está un poco relacionado porque este es un orden total, ¿sí? El orden total se suele llamar orden lineal, ¿sí? Si uno hace el diagrama de Hasse de un orden lineal, lo que le queda es una recta, ¿sí? Y es lo que, bueno, justamente esto no lo tengo con el orden de divisibilidad, ¿sí? Ya lo dibujamos hace un rato para los elementos desde el 0 hasta el 10, ¿sí? Pero bueno, uno lo podría, eso como que está metido ahí adentro y no está ordenado linealmente, ¿sí? Entonces ahí ya puedo chequear que ese orden no es total. Bien, a ver, acá vamos a ver algunas propiedades de POSET, ¿sí? Digamos, cuando el orden es total, ¿sí? Algunas cosas como que, algunas definiciones se simplifican, como que colapsan al mismo concepto, ¿no? Entonces, si tenemos un conjunto en el que el orden es total, ¿sí? Ahora elemento maximal, cota superior,
máximo, supremo, todas esas nociones es como que es lo mismo, ¿sí? Maximal, si solo si cota superior, si solo si supremo, si solo si, digamos, máxima, ¿sí? Y también la versión dual para minimal, cota inferior, ínfimo y mínimo, ¿sí? Entonces, todos estos conceptos también son únicos porque ya sabíamos que los máximos son únicos en los posets. Entonces, esto igual estoy aclaro, ¿no? Esto es para conjuntos totalmente ordenados, sí, ya lo dije, pero lo repito. Bien, a ver, órdenes totales en conjuntos finitos. Bueno, ¿cuántos órdenes totales hay en un conjunto finito? Es tanto como biyecciones haya en el conjunto. O sea, la cantidad, si tengo un conjunto con n elementos, es n factorial, ¿sí? Porque lo que tengo que hacer es alinear a estos n elementos. Entonces, básicamente, lo que hago es, digamos, para obtener un orden, los permuto, ¿sí? O sea, eso es lo único que puedo hacer para tener un orden lineal en un conjunto finito, ¿sí? Entonces, si A es un conjunto finito, existe un único orden total salvo isomorfismo, ¿sí? Piensen un segundo, veamos por qué. Pero, bueno, o sea, cualquier biyección es como que uno la puede pensar como que es un isomorfismo de orden entre, digamos, los órdenes apropiados, ¿sí? Entonces cualquier orden total en un conjunto finito, yo puedo pensarlo como biyectivo a este que me ordena el A1 menos igual que A2 menos igual que AN. Ahora, para conjuntos infinitos ya, de nuevo, como que la cosa se pone un poquito más complicada, ¿sí? O capaz bastante más complicada, pero en principio esto de si tenemos un conjunto infinito, yo puedo tener órdenes que, digamos, no sean isomorfos, ¿sí? Acá otro para que lo piensen un segundo, pero los naturales con el orden menor o igual no son isomorfos a los naturales con el orden mayor o igual, ¿sí? La razón muy sencilla es que los naturales tienen mínimo para el menor igual, pero no tienen mínimo para el mayor igual, ¿sí? Entonces, digamos, si yo tengo dos órdenes isomorfos, es como que los morfismos, cualquier propiedad de orden me la preservan. Entonces, si un conjunto ordenado tiene mínimo, ¿sí? Cualquier conjunto ordenado isomorfo S tiene que tener mínimo, ¿sí? Y un isomorfismo F me manda el mínimo de uno en el mínimo de otro. Entonces, acá, bueno, habíamos descartado que estos sean isomorfos, pero digamos, lo que sí eran anti-isomorfos, ¿sí? Entonces, un ejemplo un poquito más interesante es este que tenemos acá, que es en los naturales estoy dando un orden total que no es isomorfo al orden usual y tampoco es antisomorfo al orden usual, ¿sí? Y la forma que hice es, los ordené como los tenía ordenados a todos, salvo que el 1, ahora en lugar de ser el más chico, es el más grande, ¿sí? Chequen que esto es un orden total, pero digamos, se ve gráficamente y escribirlo es un renglón, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa con este conjunto? El orden me quedó acá con mínimo y máximo a la vez. Entonces no puede ser ninguno de estos dos que habíamos visto antes, ¿sí? Ni porque uno tenía mínimo y no máximo y el otro tenía máximo y no mínimo, ¿sí? Y este no va a ser ninguno de esos dos, ¿sí? Porque está acotado por arriba y por abajo. Bien, para pensar un poco cuántos órdenes totales hay en n, no sé si se puede describir explícitamente cuáles son todos, pero por lo menos sí decir cuál es la... Esto está como más orientado que digan la cardinalidad de las relaciones de orden total en n, salvo isomorfismo. Bien, un resultado
es relativamente sencillo, ¿sí? Sobre morfismos de orden, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos A, un conjunto con un orden total, y B, un poset, ¿sí? O sea, un conjunto parcialmente ordenado, pero no pido nada sobre el orden. Lo que sé es que tengo una función f de A en B que es biyectiva y preserva el orden, ¿sí? Creciente, y también tendría un teorema medio dual para decreciente, ¿sí? Bueno, entonces f es un isomorfismo de orden, ¿sí? O, si estaba con la otra hipótesis, esta que está entre paréntesis, es un anti-isomorfismo, ¿sí? En particular, b menor o igual es totalmente ordenada, ¿sí? Fíjense que este teorema no aplica al ejemplo que vimos hace un rato de los naturales con la identidad, porque en ese caso partíamos de divisibilidad en n y pasamos al menor o igual, pero divisibilidad no es totalmente un orden total, ¿sí? Entonces no puedo aplicar el teorema, obviamente, además la inversa no respetaba el orden, ¿sí? Bien, pero bueno, nos concentramos un segundo en este teorema, ¿sí? Digamos, vamos a usar la definición de... Para chequear isomorfismo de orden vamos a usar el ejercicio, ¿sí? Que yo les había dejado, que había que ver que f y f a la menos 1, ¿sí? Son crecientes, ¿sí? Ya sé por hipótesis que f es creciente, entonces tengo que chequear que f a la menos 1 es creciente, ¿sí? Entonces ahora yo lo paso medio rápido esto, pero tratemos de ver dónde se usa la linealidad en A, ¿sí? Entonces lo que yo hago para ver que f a la menos 1 es creciente, agarro dos elementos en B, B y B', tales que B es menor o igual que B', ¿sí? Como la función es biyectiva, yo sé que ese B y ese B' vienen de elementos de A, ¿sí? De A y A', ¿sí? Entonces lo que yo tendría que chequear es que A es menor o igual que A', ¿sí? Sería decir B menor o igual que B' implica f a la menos 1 de B es menor o igual que f a la menos 1 de B', ¿sí? Pero bueno, acá uso que el orden es total en A, porque yo sé que A y A' los puedo comparar, ¿sí? Entonces, si no pasa esto que yo estoy buscando, que A sea menor o igual que A', ¿sí? Entonces lo que está pasando es que A es mayor estricto que A', ¿sí? Y como f preserva el orden, f de A tiene que ser mayor que f de A', ¿sí? O sea, B tiene que ser mayor que B', y eso es una contradicción, contradice la hipótesis, ¿sí? Entonces, como esto pasa, digamos, B y B' eran arbitrarios, ¿sí? Tenemos que f a la menos 1 es creciente, ¿sí? Entonces f es un isomorfismo, y en particular el orden de B es como que es el mismo tipo de orden que en A, ¿sí? O sea, es un conjunto, digamos, en particular ese orden es total, ¿sí? Bien, este pequeño ejemplo lo veo tan interesante ahora, pero bueno, es simplemente la función. Acá tenemos la función exponencial, ¿sí? De r en los reales positivos, es un isomorfismo de orden, ¿sí? La inversa, el logaritmo, también preserva el orden, ¿sí? El ejercicio, mirándolo bien, lo que es, digamos, quizá un poquitito más interesante es que, digamos, esto es un ejercicio de análisis seguramente, cualquier función creciente de r en r es un isomorfismo de orden, ¿sí? Pero bueno, es casi inmediato de lo que dijimos hace un rato. O sea, si digamos, dicho de otra forma, si f es una función creciente de r en r, la inversa también es creciente, ¿sí? Esa pruebita, si la buscan en su carpeta de análisis, va a ser la misma demostración que la que vimos recién para el teorema, ¿sí? Es como que se generaliza un poco, digamos, esa prueba. Bien, uno de los últimos tópicos de la clase es conjuntos bien ordenados, ¿sí? Entonces, esto es como un poquito, se piden cosas adicionales, presten atención, digamos, porque es un poquito sutil, digamos. Entonces, ¿qué es un conjunto bien ordenado? ¿Sí? En un buen orden, ¿sí? o un conjunto bien ordenado, tenemos un orden total, ¿sí? Pero además la propiedad adicional está de que cualquier conjunto no vacío, cualquier subconjunto no vacío de A,
tiene primer elemento, ¿sí? O sea, tiene mínimo, ¿sí? O sea, tenemos el orden total, y no es que A tiene mínimo, sino que cualquier subconjunto no vacío de A tiene mínimo, ¿sí? Eso es lo que se llama un buen orden, ¿sí? Y el ejemplo clásico es el ejemplo de los números naturales con el orden usual, ¿sí? No solamente uno es el mínimo de los naturales, sino que cualquier subconjunto de n tiene un mínimo, ¿sí? Esto como que es fundamental para hacer inducción fuerte, ¿sí? O sea, el principio de inducción fuerte, usamos eso. Siempre que tenemos un conjunto de números naturales, un subconjunto de números naturales no vacíos, nos podemos quedar con el más chico. ¿Sí? Pero bueno, hay otros ejemplos de buenos órdenes que no son isomorfos al orden usual de los naturales, ¿sí? Incluso en n. Por ejemplo, este que vimos hace un rato, ¿sí? Esto lo piensan como ejercicio, pero que era, digamos, quedarme con el mismo orden, pero solamente poner el 1 como el máximo, ¿sí? Bueno, esto es un buen orden, ¿sí? Habría que chequear que cualquier subconjunto no vacío tiene mínimo, ¿sí? Esto es fácil de hacer porque si el subconjunto que estoy mirando no tiene al 1, el mínimo va a ser el mínimo usual del orden de los naturales. Y si el conjunto tiene al 1, bueno, habrá que ver si ese conjunto solamente consiste del 1, el 1 es el mínimo, y si no, habrá otros elementos por acá, y entonces el mínimo de ese conjunto, como este es el máximo, el mínimo va a ser el mínimo de los elementos más chicos que 1. ¿Sí? Y siempre existe porque existe para este primer ejemplo. ¿Sí? Interesante sería recordar cómo uno prueba que n es bien ordenado. ¿Sí? Eso, si no lo recuerdan, traten de hacerlo, si no lo van a tener que probar por inducción. Bueno, el orden dual, el orden mayor igual, ¿sí? De los naturales, no es bien ordenado. Claramente medio trivial esto porque ni siquiera hay mínimo en n, ¿sí? Pero bueno, acá es como que hay muchos ejemplos raros de buenos órdenes. Acá también otro ejercicio para que piensen. Ordené a los naturales. Claro, ordeno primero los números impares con el orden usual, ¿sí? Entonces, en este orden, cualquier número par es más grande que un número impar, ¿sí? Y si ahora yo estoy comparando dos impares, los comparo con el orden usual. Dos pares los comparo con el orden también usual, ¿sí? Pero si comparo par con impar, ya sé que los impares son todos más chicos que cualquier par. Bien. Otro ejemplo más, este es un poco más sencillo, digamos, los reales no son un conjunto bien ordenado, obviamente no tienen mínimo, pero si yo me quedara, por ejemplo, con esta semirrecta de los reales mayores o iguales que 0, tampoco serían bien ordenados, ¿sí? Por ejemplo, el subconjunto de los reales positivos es no vacío y no tiene mínimo, ¿sí? O sea, sí tiene una cota inferior, que es el 0, pero no tiene mínimo, ¿sí? Es como que ahí está un poco la diferencia entre supremo e ínfimo, ¿sí? O sea, conjuntos acotados inferiormente de R siempre tienen ínfimo, pero ese ínfimo no tiene por qué pertenecer al conjunto, ¿sí? Un orden así no es bueno. Bien. Bueno, esto tampoco lo vamos a ver mucho, pero se los menciono ya que estamos hablando de estas cosas. Está lo que se llama el principio de buena ordenación, ¿sí? Este es un teorema también que dice que digamos, en cualquier conjunto existe un orden parcial que es un buen orden, ¿sí? O sea, no solo es un orden total, sino que satisface esta propiedad de cualquier subconjunto no vacío tiene mínimo, ¿sí? Este nombre, principio de buena ordenación, es medio parecido al principio de buen orden, pero en general estas son dos cosas distintas. ¿Sí? El principio del buen orden es el teorema que les mencioné hace un rato, que los naturales con el orden usual es un buen orden, ¿sí? Pero bueno, el principio de buena ordenación no habla sobre los naturales, sino que habla sobre todos los conjuntos. Dice que en cualquier conjunto infinito, ¿sí? De la cardinalidad que sea, yo sé que existe un buen orden.
¿sí? Y también este es otro de esos teoremas que son equivalentes a un axioma, ¿sí? Esto se puede probar usando el axioma de elección o el lema de Zorn, y de hecho al revés. O sea, es como que esto no se puede. Es un axioma, ¿sí? O sea, no se puede demostrar si no tenemos el axioma de elección, ¿sí? Pero bueno, en particular es como uno de esos teoremas de existencia, ¿sí? No es constructivo, pero nos diría que en la recta hay un buen orden, ¿sí? ¿Cuál es ese buen orden? No sé, ¿sí? Pero por lo menos hay que hacer el ejercicio mental de imaginarse un orden de todos los números reales, tal que si yo tomo un subconjunto no vacío haya un mínimo, ¿sí? O sea, una cosa así existe, ¿sí? Eso me lo dice el principio del buen orden. Obviamente no me dice cuál es ni me lo va a decir. Pero bueno, es un resultado de existencia, ¿sí? No es un resultado que, digamos, yo pueda construir algo. Bueno, una, una cosita que les quería dejar para explorar un poco, digamos, no sé qué tanto nos pueda servir, pero yo lo encontré este año, el año pasado no lo dábamos, y es qué pasa con los posets en Sage, ¿sí? No sé si manejan ese software, digamos, obviamente no les voy a dar un tutorial de eso, pero bueno, cualquier cosa nos pueden preguntar, ¿sí? Es bastante fácil de usar y ya viene cargado con varios posets, entonces les quería mostrar más o menos de las cosas que aparecen de las que vimos hasta ahora, ¿sí? Y vamos a ver si esto puede servir para hacer algunos, digamos, algunos gráficos, para buscar algunos ejemplos, chequear morfismos, y está bastante piola, ¿sí? Supongo que no es tan útil, digamos, para posets más grandes, se debe colgar rápido, pero bueno, a ver, yo acá había probado algunas cosas, las voy a ir ejecutando a ver si, la, si las puse bien. Bien, acá lo que estoy haciendo es como cargar un poset y directamente le estoy dando los, los elementos, ¿sí? Entonces acá es como que le doy, me parece que acá obviamente no se puede poner cualquier cosa, pero es como que eh, le doy el cero, es como que acá da un diccionario con algunos elementos y a este le hace corresponder la lista de los elementos que están un nivel por encima, ¿sí? O sea, este sería como el diagrama de Hasse, ¿no? O sea, acá tengo el cero y para arriba tengo el uno y el 2 y después para el uno tengo el 3 y el 4, ¿sí? Y esto ya te lo da lindo, así te da el grafiquito y todo, ¿sí? Entonces, si uno tiene el diagrama de Hasse puede poner, digamos, si es una cosa relativamente sencilla, puede cargar ahí a mano medio rápido el poset, ¿sí? Y bueno, después tiene un montón de métodos que te dice, por ejemplo, cuáles son los maximales, ¿sí? Está bien, obviamente no va a dar algo que esté mal, pero acá el 2, ¿sí? El 3 y el 4 serían los maximales. Después le pregunté si tiene el bottom y el top, ¿sí? Entonces acá tenemos, obviamente hay mínimo, pero no hay máximo, ¿sí? Chequea eso. Y bueno, a ver qué tenemos acá. Bueno, algunos ya vienen precargados, ¿sí? Este cuando veamos retículos va a ser un poco más natural quizás esta anotación, pero el Boolean Lattice sería como el poset de los subconjuntos, ¿sí? Acá es como que el 3 tiene que ver con los generadores, entonces si yo esto lo pienso como subconjunto serían le estoy por decir retículo, pero eso es la unidad que viene. Es el orden parcial de el conjunto de partes de un conjunto de tres elementos, ¿sí? Ese 3 sería como el número de elementos, ¿sí? Pero si no es como que la cantidad de generadores de lo que se va a llamar el álgebra de Boole, ¿sí? Entonces acá me los numera, ¿sí? Con digamos, tiene 8 elementos, los numera del 0 al 7, ¿sí? Estos que están acá serían los que corresponden, esto lo vimos en la clase, conjuntos de un elemento, conjuntos de dos elementos, el total y el vacío, ¿sí? Bien, después otro que ya viene,
Este ejemplo creo que no lo dimos. En teoría lo vamos a ver en la unidad que viene. ¿Sí? Claro, estos serían los divisores de 30. ¿Sí? O sea, tenemos, estoy viendo a ver si no da una cosa rara. Sí, estos son, tenemos el conjunto de números naturales que dividen a 30. ¿Sí? Y están ordenados, fíjense, por divisibilidad. ¿Sí? Entonces el látiz de divisores, ¿sí? Le das un natural, ordena todos los divisores por divisibilidad, ¿sí? O sea, de nuevo, acá está el 1 es el mínimo, ¿sí? Después en el primer nivel o en el penúltimo, según como lo veamos del diagrama de Hasse, tenemos los números primos que dividen a 30, ¿sí? Después los productos de dos primos que dividen a 30 y finalmente 30. ¿Sí? Obviamente si esto lo vamos a ver en clase después en general, ¿sí? Pero si uno mira el diagrama de Hasse es el mismo para los dos. ¿Sí? Estos retículos, estos posets tienen que ser isomorfos y ahí también un método que te lo chequea. ¿Sí? Y el isomorfismo es básicamente como que digamos, tiene que ver con los exponentes de los primos. ¿Sí? Que, o sea, vos sabés que hay tres primos que dividen a 30, que son 2, 3 y 5. ¿Sí? Entonces eso pensando como conjunto de un elemento, lo que estás haciendo es contar cuántas veces aparece, digamos, ese primo multiplicando a un divisor. Bien, a ver qué tenemos acá. Otro ejemplo. Sí, este lo vimos también. Este sería, acá lo que yo estoy haciendo es ordenar, en este caso, este creo que es el que vimos en clase, exactamente los enteros del 0 al 10 ordenados por divisibilidad. ¿Sí? No son divisores de un número, sino que miro todo un intervalo entero y los ordeno por divisibilidad. ¿Sí? Entonces acá tenemos, claro, desde el 0 hasta el 10. ¿Sí? Entonces esto como que podés dar, te puedes armar un poset de esa manera. Si vos tenés un conjunto de elementos que en realidad tiene que ser una lista y te definís, digamos, una función que es la que te va a dar el orden. Que esa función tiene que ser booleana. ¿Sí? Y bueno, acá quedó el mismo que ya teníamos. ¿Sí? Capaz que un poquito más feo, digamos, la forma en la que los ordena. Porque me parece que esto está ordenando, sí, ordena de menor a mayor cada una de las filas. ¿Sí? Este ZZ que está acá arriba me hizo renegar un poco. No sé si esto es una cosa medio básica o no, pero es como que Sage tiene los... Si yo acá pusiera ¿cómo serían los elementos que me tira el range? No me los puede dividir de esta forma. ¿Sí? Es como que están los int y los enteros de Sage, ¿sí? Que los piensa como un anillo, digamos. Un anillo, una estructura algebraica que está relacionada con las cosas que vemos en esta materia, pero no la vamos a estudiar en profundidad. Pero bueno, por eso hay que poner un ZZ acá. También para definir funciones, no solo este método de dividir, sino que para definir morfismos de pose también hay que tener un poquito en cuenta esto. Bien, a ver qué cosas más podemos hacer acá. También podemos ver el orden producto y lexicográfico. ¿Sí? A ver, acá tenemos sí, este sería como, este es el orden lineal en dos elementos. ¿Sí? La 1 y en la 2 tenemos también el orden de subconjuntos de dos elementos. ¿Sí? Entonces acá el dibujo este me quedaría como un rombo. ¿Sí? Y digamos, para armarme el orden producto lo puedo armar de esta manera. Puedo hacer A1 y tiene como este método
el product que le das otro posets y te lo tiras. A ver si está bien esto. Obviamente va a tener 8 elementos. Claro, bueno, acá tenés el 00, es más chico que todos estos que tenés acá arriba. ¿Sí? 01, 02 y el 10. ¿Sí? Y después va subiendo acá, claro, es como que cuando tenés fíjense las cadenas que tenés acá, tenés el 0, siempre tenés el 0 en la primera, ¿sí? No puede, o sea, tienen que estar ordenados, o sea, es como que en el orden producto las dos coordenadas se comparaban, ¿sí? Entonces acá llego hasta esta que es el 1, 3 y puedo llegar con todos ceros en la primera. ¿Qué tenemos acá? Claro. Sí, esto para chequear, o sea, si uno mira el diagrama de Hasse que quedó acá, este P2 es el que teníamos acá en este ejemplo. Claro, lo hemos visto como el subconjunto de partes de tres elementos. ¿Sí? Es como que me quedó el mismo grafo. ¿Sí? Entonces podemos chequear directamente si es isomorfo y bueno, obviamente lo es. Pero esto como que vale en general. ¿Sí? Este es un ejercicio, creo que está en la práctica. ¿Sí? Si uno considera el orden producto en un orden lineal con dos elementos, ¿sí? Y el orden de partes de un conjunto de n elementos le da isomorfo al orden de partes de un conjunto con n más 1 elementos. Bien. Y para armar el orden lexicográfico, esto acá ya es un poco más complicada la forma de introducirlo, porque es como que hay que dar es como que esta suma lexicográfica es como mucho más general, digamos, de lo que nosotros vimos con el orden lexicográfico en la teoría, ¿sí? O sea, se puede, digamos, esto lo pueden chequear un poco en la documentación, ¿sí? Pero es como que hay que darlo de esta forma, ¿sí? O sea, acá para hacer el orden lexicográfico entre A1 y A2, ¿sí? Lo tendrías que dar de esta. Esto se puede hacer con A1 y A2 cualquiera, ¿sí? Pero como que este comando es como mucho más poderoso que lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Y obviamente en el orden lexicográfico vemos lo que tiene sentido, o sea, están todas las palabras que empiezan con 0 y después todas las que empiezan con 1. ¿Sí? Y cuando yo tengo 0 el fijo, digamos lo que me determina el orden es la segunda coordenada y ahí obviamente voy a ver el rombito que tenía en A2. ¿Sí? Y después paso del máximo de ese rombo al mínimo del rombo que sigue y acá todas las palabras empiezan con 1 y el orden también lo determina el orden que tenía en el 0, 1, 2, 3 que está en A2. Bien, esto creo que tenía un nombre. No. P4 era los números del 0 al 10 ordenado por divisibilidad. ¿Sí? Podemos pedirle que nos tire todas las cadenas. ¿Sí? De hecho, quizás sea un poco de lío si nos tira todas, pero incluso podemos pedir la cardinalidad. Hay 76 cadenas. ¿Sí? Y a ver qué podemos hacer acá. Vamos a ver cadenas de 4 elementos. Acá está. Estas hay menos. ¿Sí? Fíjense. Estos están ordenados no por divisibilidad, ¿no? 1, 2, 4, 8, ¿sí? Eso es potencia de 2, 1, 2, 4, 0 era el máximo para divisibilidad. Bueno, si uno chequea esto está bien, ¿sí? También podemos pedirle las anticadenas, ¿sí? Hay 104 anticadenas. ¿Y cuántas anticadenas hay con 4 elementos? Bueno, acá están estas, ¿sí? Obviamente la primera que salta, ¿sí? Tiene a estos primos, ¿sí? Pero en general, digamos, en una anticadena lo que voy a tener son dos coprimos 2 a 2. Pero bueno, eso no sé,
Pensaba que quizá les pueda servir para algunos ejercicios en la práctica. Bien, ¿qué otra cosa tenemos acá? Posets 3. Está bien. Este comando posets, si uno le da un entero, me da, creo que es una lista esto, la lista de todos los, o un conjunto, no sé, pero todos los posets con 3 elementos, ¿sí? Salvo isomorfismo. O sea, como que me da un representante en cada clase de isomorfismos de morfismo de poset, ¿sí? Entonces, a ver, acá me dice que hay 5 y vamos a ver si los podemos chequear, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, sería, tenemos 3 elementos, ¿no? Entonces el trivial sería como la relación de igualdad, o sea, nadie está relacionado, o sea, no hay ningún orden acá, ¿sí? Después con un elemento, ¿cuál será que me va a mostrar acá? Tenemos claro, es como que tenemos dos minimales, ¿sí? Pero uno es menor o igual que 2 y el 0 no se compara con los otros dos. Son los que uno graficaría medio a mano, ¿sí? Esto ya lo da. Después tenés un mínimo y 2 maximales. Tenés el orden lineal, ¿sí? Y me parece que el que falta es este, ¿no? Sería el orden dual de este que teníamos acá. Tenés 2 minimales y un máximo. Bien. Y por último de los temas que vimos, me parece que lo que podemos ver es morfismos de orden. Creo que acá se puede chequear si una función es un morfismo, ¿sí? A ver qué estamos dando acá. ¿Qué es esto? Bueno, o sea, esto no lo mencioné antes, pero bueno, uno puede dar pedirle un orden lineal en 2 elementos, ¿sí? Entonces eso ya viene como precargado, ¿sí? Tenemos y acá tenemos, bien, estos, claro, perdí un segundo. Claro, lo que estoy haciendo acá es tratar de el ejemplo que vimos de si mal no recuerdo, la función identidad yendo de los naturales con divisibilidad a los naturales con el orden usual, no es un isomorfismo de orden. Es un morfismo de orden, pero no un isomorfismo, ¿sí? Entonces, obviamente, esto no lo estoy trabajando acá con posets finitos, entonces lo voy a hacer con de los naturales del 0 al 11, ¿sí? En realidad lo quiero hacer con 2 elementos. Acá se me hizo un poco de lío porque por divisibilidad yo estoy ordenando los números del 1 al 12 y cuando pido que me tire la cadena con 2 elementos me lo tira desde el 0 al 11. Entonces, en lugar de mirar la identidad, lo que voy a hacer es mirar la función que, digamos, digamos, para ir del 1 al 12 al 0 11 resto 1, ¿sí? Entonces defino esta función, ¿sí? Esta función es lo que vimos en teoría, pero bueno, es un morfismo de orden, ¿sí? Pero esto me chequea que no es un isomorfismo de orden, ¿sí? O sea, acá modifiqué ligeramente, digamos, para que me quede, digamos, para que tenga sentido. Pero bueno, esto es lo que corresponde a la función identidad, ¿sí? Es un morfismo de orden que no es un isomorfismo de orden, ¿sí? Entonces acá, digamos, simplemente defino la f en el conjunto de los elementos. Acá tengan cuidado con los enteros, ¿sí? Para que no se les haga lío. Digamos que por un zz no es lo mismo que un int. Y esa función no es un isomorfismo de orden, ¿sí? Y esto que ya lo vimos antes, de hecho, un orden es lineal y el otro es parcial. Entonces acá esto, no solo que esta f no es un isomorfismo, sino podemos chequear que de hecho no hay ningún isomorfismo entre este N12 y D12, ¿sí? Y ya medio que con eso alcanzaría para ver, o sea, eso, lo del ejemplo como que lo podemos chequear acá directamente con la comput, pero bueno, no hacía falta chequearlo
con el conjunto infinito, porque lo estoy chequeando en subconjuntos ordenados, que digamos ahí el orden debería ser lineal en cualquier subconjunto. Bueno, esto si les sirve, digamos, para experimentar, para hacer algunos ejercicios, bueno, yo se los dejo. Obviamente hay un montón de otras cosas que nosotros no cubrimos en la materia y en algún momento les puede interesar, pero es como que hay, sobre todo cuando veamos retículos, es como que hay muchos invariantes que calcula, ¿sí? Que son invariantes que no hace falta ver el dibujito, sino como ciertos polinomios asociados a algunos posets, ¿sí? Que es como que son más fáciles de, son un poco más abstractos, pero es más fácil de trabajar algebraicamente, ¿sí? Que esto que acá, bueno, está muy lindo los dibujitos, pero si ya se ponen muy grandes, quizá no sea tan fácil distinguirlo. Pero bueno, esto trabaja también con invariantes algebraicos.